Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Quita y Podcast, tu podcast sobre actualidad hídrica preferido. Soy Eduardo Páez, periodista del consorcio Quita y Yanco, y el día de hoy conversaremos sobre los 5 años de trabajo del consorcio. 5 líneas de trabajo, diversos resultados, habrá continuidad para el próximo año, todas las novedades y resolución de dudas con nuestro invitado Pablo Álvarez, director del consorcio Centro Tecnológico del Agua Quita y Yanco y académico del Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, muy buen día, muchas gracias. Perfecto. Vamos un poco con esta pregunta de si el consorcio va a tener una continuidad para este 2025. El consorcio va a continuar trabajando porque en el fondo tenemos un interés de los consorciados en mantenernos unidos para poder seguir colaborando en los temas que tienen que ver con el recurso hídrico en zonas áridas. El próximo año tenemos, entre comillas, una extensión temporal no presupuestaria, sino que en el fondo simplemente nos dan más tiempo para poder cerrar algunos temas desde el punto de vista más bien administrativo, con algunos desarrollos técnicos que tienen que ver sobre todo con dos líneas. Uno es la línea de recarga artificial de acuíferos y la otra la segunda línea tiene que ver con infraestructura verde, es decir, uso de aguas servidas tratadas para el desarrollo de infraestructura verde. En esas dos líneas hay una componente que tiene que ver con los procesos de transferencia tecnológica, la medición de otras variables, por ejemplo, los efectos en el suelo, en el caso de infraestructura verde, un seguimiento de la calidad del agua, en el caso también de infraestructura verde, y también un seguimiento del movimiento del agua en el caso de recarga artificial. Esas cosas que son más técnicas se van a seguir desarrollando durante el primer semestre del próximo año, y posterior a eso tenemos el interés, los consorciados, de continuar juntos, para lo cual obviamente tenemos que ir a buscar los financiamientos. Tenemos proyectos con financiamiento en este rato, pero son proyectos que se inician a partir de marzo y que tienen fundamentalmente financiamiento del gobierno regional, por ejemplo, entre otros. Perfecto. Y ahora, si tuviéramos que hacer como una recapitulación por cada línea, un análisis, primero comencemos con esta de la línea de recarga artificial de acuíferos. ¿Cómo ha sido su desempeño, sus resultados a lo largo de estos 5 años que lleva el consorcio? Yo creo que si uno lo evalúa en el contexto global del problema de la sequía, siempre ocurre una cierta contradicción con la recarga artificial. ¿Por qué? Porque al igual que en los embalses superficiales, el concepto es almacenar cuando hay más agua que la que se va a ocupar. Y eso no ha ocurrido durante estos años, en casi todos los años desde que está el consorcio. Entonces, las veces que hemos podido almacenar ha sido más bien para evaluar técnicamente los conceptos que tenemos implementados, los prototipos que están implementados, y hacer mediciones que en el fondo desde ese punto de vista son auspiciosas, son interesantes, pero desde el punto de vista de recargar una temporada completa, por ejemplo, recargar un invierno completo, eso todavía no lo hacemos, y es por eso que es necesaria esta extensión temporal del consorcio, para dar un lugar a ese proceso de evaluación de recarga. No obstante, la recarga artificial se ha posicionado como una opción razonable, una opción posible de implementar para almacenar agua en las distintas cuencas, incluidas cuencas que pudieran ser con acuíferos más pequeños, como el caso de la cuenca del río Cogotí. Por ejemplo, en el caso del río Cogotí hicimos un estudio en el cual se determina el dónde y en qué cantidades de agua, por ejemplo, se podrían almacenar en el acuífero. Eso a mí me parece muy, muy interesante.
pero no hay que olvidarse que en el fondo se almacenan los excedentes, ¿eh? O sea, se almacena aquella agua que está más allá de lo que las personas están utilizando. Perfecto. De hecho, se ha estado comentando que para el próximo año se está planificando una visita al piloto que está ubicado en Choapa. ¿Qué Sí. se sabe al respecto de eso? Sí, se va a realizar. Ojalá podamos hacerlo en el formato de días de campo o con algunos invitados especiales para mostrarles en el fondo el piloto. Es interesante porque en el fondo también hay cosas que tienen que ver con propiedad intelectual en eso y cómo lo estamos desarrollando. Entonces, todavía mientras aquello no esté asegurado, tenemos que mantenernos con calma en el proceso de difusión. Perfecto. Y sobre esta segunda línea de la que hablé al principio de infraestructura verde, Uh-huh. ¿cómo ha sido su desempeño? Porque claro, algunas imágenes prueban que el lugar ha cambiado completamente a cómo empezó. ¿Qué falta? ¿Está terminado? ¿Faltan algunas cosas? No, faltan cosas que son, por supuesto, como todo esto es investigación, innovación, faltan siempre cosas, pero en concreto lo que se esperaba era una cuestión muy simple, con una pregunta también muy sencilla, era si era posible con aguas tratadas en un sistema de agua potable rural. Para el ejemplo fue el caso de Guayihuayca, pero podrían ser otros. A partir de esa agua, generar un espacio verde con especies nativas, que es como lo más interesante, de tal manera que después de, se llama, establecidas las plantas, en 1 o 2 años, posteriormente uno pudiera, entre comillas, como espaciar los riegos, distanciar los riegos, ocupar menos agua y así en el fondo promover el desarrollo de vegetación nativa, ahora en otro lado con las aguas tratadas, para ir abarcando cada vez un área mayor y que este repoblamiento de especies nativas permitiera en el fondo mantener un espacio verde, agradable, en el que el suelo se recuperara. Y si el suelo se recupera, entonces mejora la infiltración del agua cuando llueva. Y dada esa condición de mejoramiento de las condiciones físicas del suelo, para permitir la infiltración, pero también para almacenar el agua, dada esa condición positiva, podría en el fondo ser interesante replicar este prototipo en otros APR para dar un uso que contribuya a mejorar la infraestructura verde del territorio. Ese es el sentido. Perfecto. Le comentamos también a la audiencia que esta es una de las líneas que ha estado siendo ejecutada por profesionales de Casalac. Asimismo, como también ha estado siendo realizada la línea de gestión de APR, ahora SSR, Servicios Sanitarios Rurales. ¿Cómo ha avanzado esta línea? En conversaciones con Manuel Soto, el director de Casalac, comentaba que es posible una extensión hacia Valparaíso de esta línea. Se está como en conversaciones. Sí, se postuló un proyecto y se está a espera de esa evaluación. Ahora, independientemente de los financiamientos, lo interesante, en mi opinión, es que si hoy día nos preguntaran sobre soluciones tecnológicas o propuestas tecnológicas para las regiones de mayor problemática hídrica, como la región de Coquimbo, Valparaíso, qué sé yo, y la región de Atacama, uno podría decir ya algunas cosas. Podría decir recarga artificial, podría decir infraestructura verde, podría decir servicios sanitarios rurales interconectados y también virtualmente conectados a través de plataformas para un mejor manejo y administración de las aguas, etc. Esas cosas son finalmente, a mi juicio, lo que queda de lo que hemos avanzado hasta el minuto. Más allá de las cosas concretas, el software, la plataforma, el sistema de riego, el aprendizaje de los tiempos de riego, de la cantidad de agua, de lo que le pasa a la calidad del agua, de la forma de infiltrar, la forma de recargar los acuíferos, etc. Más allá de eso, de lo meramente técnico y de las cosas tangibles,
Lo que queda de momento a lo menos son estas 3 ideas, que son recarga artificial, infraestructura verde con reutilización de aguas tratadas para infraestructura verde, ¿cierto? Y el tercero, este sistema de gestión para los servicios sanitarios rurales. Las otras 2 líneas, por ejemplo, como agua en roca fracturada, también es interesante, porque en el fondo los resultados de la investigación que se logró desarrollar permiten, primero, nos llevan a incluirla dentro de los balances hídricos. O sea, en el fondo estas aguas sí existen acuíferos en roca, existe agua que está circulando a través del material fracturado de la roca. No es un mito, eso es una realidad. Obedecen a condiciones particulares que no permiten analizarlos ni estudiarlos de la misma manera en la que se estudian los acuíferos que están desarrollados en sedimento. Y tercero, son parte del balance y por lo tanto aportan a los acuíferos que están más abajo, ¿no? En el fondo, siempre. Perfecto. Y ya, bueno, una de las últimas líneas que queda por hablar es la de embalses subterráneos, que esta línea tiene la particularidad de formar como una sublínea, que en conversación anterior te mencionaba que era la telemetría. ¿Qué ocurre con la telemetría? ¿Ahora se convierte en una línea nueva? ¿Se va a seguir trabajando con ella? Sí. Bueno, el primer desafío de estas barreras laterales que se podían desarrollar en quebradas, qué sé yo, tienen dos vertientes, a mi juicio. Una es la vertiente, de nuevo, la vertiente técnica, la cosa, la infraestructura propiamente tal que se debe instalar, que se debe calcular, etcétera, que nos deja como enseñanza la determinación o la detección de lugares que tienen la aptitud para albergar más o menos adecuadamente, con una probabilidad de éxito importante, este tipo de infraestructura. Barreras transversales para la disminución de la velocidad de los flujos, y por otro lado la infiltración y por lo tanto la guarda de esa agua en un acuífero, entre comillas, artificial. Eso es de por sí interesante, y el desarrollo de la técnica para detectar qué lugares podrían ser interesantes también lo es. Eso es un resultado. Lo segundo es que nos encontramos y hemos aprendido que en el fondo el concepto de continuidad de la corriente, en el caso de la legislación chilena, impone un desafío también administrativo y reglamentario a esta medida, a esta posibilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está ejerciendo un efecto, se está desarrollando un efecto sobre los flujos naturales que ocurrirían en una quebrada, en un afluente o en un tributario. Entonces, eso no se puede hacer sin consulta a la autoridad. Y por lo tanto nos impone un desafío si quisiéramos pensar, por ejemplo, en el secano o en lugares de muy poca disponibilidad hídrica para el abastecimiento humano, por ejemplo. También sería interesante, pero nos hay un tema reglamentario que hay que resolver. Y lo segundo que también hemos aprendido es que el almacenamiento en este tipo de reserva es relativamente pequeño, pero es suficientemente grande para el abastecimiento de un pequeño villorrio, de una pequeña población de personas, lo cual en el fondo podría también colaborar y reducir la dependencia de los camiones aljibes y todo aquello. Entonces, ¿es una solución? Sí, sí lo es. ¿Es limitada? Sí, es limitada por razones reglamentarias y por una cuestión de tamaño también. No son grandes acuíferos ni es una cuestión infinita, es relativamente pequeño. Lo que queda también como un tercer elemento, pero que fue una de estas externalidades positivas, fue que para poder monitorear todos estos procesos hubo un desarrollo de la electrónica
y de los software para finalmente poder capturar los datos y generar bases de datos y tomar decisiones. Bueno, eso finalmente descubrimos que se puede aplicar no solamente a este tipo de estructura que son las barreras laterales, las barreras transversales, ¿cierto?, las quebradas, sino que también se puede aplicar a pozos, a ríos, a canales, a estanques, a servicios sanitarios, etc. Y ahí ha habido un desarrollo que para nosotros por lo menos era inesperado. Perfecto. Profesor, y ya para finalizar, si bien la siguiente extensión que tiene el consorcio es para temas ya más administrativos, luego de esto, en un hipotético caso de que se puedan agregar nuevas líneas de desarrollo, ¿por qué parte apuntaría el consorcio? ¿Qué iniciativas se pueden seguir realizando aquí? Bueno, a mi juicio tenemos un desafío que tiene que ver con las capacidades de modelamiento, con un nivel de detalle mayor de las cuencas de la región. En segundo lugar, pienso que el desarrollo del monitoreo y la expansión del monitoreo y el desarrollo de bases de datos asociadas a esos monitoreos en conjunto con inteligencia artificial son también un potencial interesantísimo. Los servicios sanitarios rurales por sí mismos también, o sea, en el fondo continuar con monitoreo, bases de datos, seguridad hídrica para los servicios sanitarios rurales. Y finalmente diría que la recarga artificial también es un tema que me parece a mí muy interesante también de continuar. Con esto damos por finalizado este capítulo y así también la cuarta temporada del podcast, llegando a su final. Muchas gracias a quienes nos escuchan y también a nuestros grandes invitados, como al aquí presente Pablo Álvarez. Muchas gracias, profesor, por estar aquí. A ustedes, muchas gracias, muy gentil. Y bueno, los dejo cordialmente invitados a seguir todas nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Kitayanko en LinkedIn, Instagram, Facebook y X. Además, queremos mandar un saludo a aquellas personas que nos ven por YouTube. Hemos notado que es un contenido que ha tenido una muy buena recepción en dicha plataforma, así que les agradecemos mucho. Esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes en la quinta temporada. ¡Hasta la próxima!